investigar un pouco sobre o tema durante o mes de febreiro coa celebración do Entroido. Caracterizamos e vestimos de escolares nos anos 70. Nos dimos conta que os nenos e as nenas levaban unha vestimenta diferente á de agora. Era común o uso de uniformes, vestimenta diferenciado entre nenos e nenas. Nenas só eran ou vestidos, blusas, xerseis ou chaquetas, uso do calcetín, medias altas. Aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Nenos, pantalón, camisas e xerseis ou chaquetas. En ocasións unha gravata. Era bastante común que as clases estiveran separadas por xénero, especialmente nas escolas religiosas ou concertadas seccionadas por órdenes religiosos. Érase unha vez unha vila beira do mar, unha escola moi fermosa que educou no marido profesor. As escolas públicas tamén podían ser segregadas por xénero, aínda que non era tan habitual. Neste caso, na actualidade tamén ocorre así. A educación era obrigatoria e EGB abarcaba desde os 6 anos ata os 14 anos e estaba dividida en 2 ciclos. Primeiro ciclo, desde os 6 ata os 12 anos. Segundo ciclo, desde os 12 ata os 14 anos. Agora a educación é obrigatoria, a educación primaria desde os 6 ata os 12 anos e eso desde os 12 ata os 16 anos. A ensinanza da religión católica era obligatoria e estaba integrada no currículo escolar. Hoxe a materia de religión é voluntaria, non conta para a nota media do estudiante. A lei pola que se rexía a ensinanza era a Lei General de Educación de 1970, LG. A lei vixente actual nestes momentos é a Lei Orgánica de Modificación de la LOE. LONLOE. Os métodos de ensinanza eran tradicionais con enfoque teórico e memorísticos en práctica. 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20. Muy bien. Na actualidade, a ensinanza é máis avanzada e práctica, onde o alumno descubre os seus propios coñecementos. As tarefas estaban basadas exclusivamente en libros de texto. Cristóbal Colón fue un glorioso marinero que solicitó ayuda de los reyes católicos con objeto de descubrir el camino más corto para ir a las Indias a través del Océano Atlántico. Ayuda de... Señorita Alba, ¿Qué? hay que estar atenta. Si no, ya sabe lo que toca.
Vale, pero ¿qué decías? Agora as tarefas están basadas en diferentes formas de aprender empregando distintas metodoloxías. A ver, dime. El 6 entre 2 es 3. El 6 entre 3 es 2. Y el 6 entre 6 es 1. El 8 entre 2 es 4. El 8 entre 4 es 2. Y el 8 entre 8 es 1. El 12 entre 12 es 6. El 12 entre 3 es 4. El 12 entre 4 es 3. Y el 12 entre 6 es 2. Y el 12 entre 12 es 1. Vamos, perfecto, un aplauso, varios aplausos. No existía un intercambio de ideas ni cooperación de ideas no grupo. Na actualidade podemos disfrutar dunha aprendizaxe cooperativa. Os meses exercían a máxima autoridade e empregan castigos físicos como tirar as tizas, pegar coa regla na man contra a parede e pegar o chicle no pelo. Buenos días, podéis sentaros. Va a comenzar con el mapa de Europa físico. Así que, Joel, por favor, sal aquí y me vas a decir en dónde está el mar del norte. Aquí. Bien, siguiente. Nahuel, ¿qué hace así sentado? ¡Castigado contra la pared! ¿Y el resto? No se ríen a los compañeros. Señor Cavada, ¿qué hace usted con el libro cerrado? ¿No sabe? ¿Y quién descubrió América? ¿No lo sabe? Pongan las manos así. Fontán, ¿a usted qué pasa? ¿Le pesa la cabeza? Porque si le pesa la cabeza se pone como la señorita y le deja de pesar. Mire, ¿quiere ponerse así como ella? Ella no deja jugar. ¡Eso es mentira! Bueno, chicos, venga, vamos a hacer un círculo restaurativo para resolver el conflicto. Sentaos en las sillas. Este es mi sitio. Y vamos a preguntar qué pasó, cómo se siente cada uno y para compartir nuestras ideas, ¿vale? Para resolver el conflicto. Hoxe en día o mestre perdeu a autoridade e emprega unha disciplina positiva cos seus alumnos para resolver os conflitos.